Buenas tardes compañeros y profesora, somos del grupo número 7 y les vamos a exponer sobre el origen y evolución de la lengua castellana. Yo, Juliana Cedeño, les voy a explicar sobre la literatura medieval. Se le denomina literatura medieval a todos aquellos escritos producidos principalmente en Europa, es decir, hace aproximadamente 1000 años transcurridos desde el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el año 1492 con la llegada de Colón a América en el siglo XV. La literatura de esta época se basaba principalmente en escritos religiosos. En la Edad Media se conocen tres periodos fundamentales, los cuales son Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media, fue del siglo V al siglo X. En esta época aún las obras se escribían en latín. La Plena Edad Media, que fue del siglo XI al siglo XIII. Durante este tiempo se dio el nacimiento a las lenguas romances. En este momento florece la épica y surge la poesía de amor cortés. La Baja Edad Media, que fue del siglo XIV al siglo XV. En esta época la sociedad sufrió cambios fundamentales. Al siglo XV fue un momento al que se le denominó pre-renacimiento, ya que este tenía valores comunes con el renacimiento. La literatura pre-renacentista propició la aparición de nuevas formas como la novela de caballerías o el teatro prófano. A continuación seguirá mi compañera Laura Cabrera, que les seguirá explicando. Con referencia a la literatura medieval, yo les voy a hablar sobre las características de las obras literarias medievales, las cuales son: la primera es de carácter anónimo, la cual consiste en que el autor hace la obra pero no la firma, entonces queda anónima. La segunda es de carácter oral, en la cual los artistas dicen las obras vocalmente porque los antiguos no sabían leer. La tercera es la obra en verso, la cual se consideraba que el verso era lo que hacía literaria a una obra. La de la imitación, de carácter de imitación, se trata de que los autores recogían una tradición popular o texto latino y lo recreaban. Y la tercera, de carácter religioso, escritos religiosos, fue el tipo de literatura dominante en esta época de la Edad Media. La cultura medieval se vio favorecida por los monasterios, los cantores, el Camino de Santiago y el surgimiento de las universidades. Los representantes y sus obras, los cuales son: Juan Manuel. Nació en Escalona en 1282 y murió en el año 1348, el cual fue uno de los principales representantes de la prosa medieval de ficción. El Conde Lucanor. Bueno, el otro representante es Fernando de Rojas. Nació en la Puebla de Montalbán en 1470 y murió en 1541. El autor de La Celestina, considerada una de las obras cumbres más importantes de la literatura española. Y por último, Juan de Mena. Nació en Córdoba en 1411 y 1456. Fue un poeta español y una de sus obras fue El laberinto de la fortuna. Mi nombre es Natalia Carrillo y yo les voy a dar ejemplos de las jarchas. Las jarchas son composiciones líricas típicas de la España musulmana, que existen aproximadamente desde el siglo XI hasta el siglo XIII y son una parte muy importante de la cultura española. Las jarchas se componen principalmente de temas amorosos y eran cantadas por mozárabes, que eran aquellos cristianos que vivían en los reinos musulmanes. Las jarchas se pueden considerar como parte de la lírica popular. A continuación, algunos ejemplos de jarchas. Tan amaret, abir, tan amaret. Enfermaron huelios, gallos, edolin, tan male, que traducido al castellano significa lo siguiente: tanto amor,
tanto amor, amigo, tanto amor. Enfermaron unos ojos antes alegres y ahora duelen tanto. A continuación les voy a hablar sobre el Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía era una escuela poética medieval española conformada por clérigos y personas cultas que componían poesía erudita con meteca fija, que en este caso sería la cuadernavía. La cuadernavía era una estrofa formada por 4 versos alejandrinos, o sea, 14 sílabas. Y la temática de esos era preferiblemente religiosa y se empezaron a desarrollar aproximadamente en el siglo XIII. Frente a los juglares que mantenían viva la tradición oral de los poemas épicos y populares, aparecieron los clérigos, que ellos se percataron de que la mayor parte de la población no hablaba ni entendía el latín, que era el idioma básico y principal en el que se escribían y traducían los textos religiosos. Entonces empezaron a redactar en castellano. Bueno, ahora hablaremos sobre los romances y romanceros. Bueno, los romances son narraciones que están cargadas de elementos subjetivos. La palabra romance alude de una composición en una lengua popular. Estos son baladas que están hechas sobre la guerra en aquella época. Los romances iniciaron como cantos juglarescos en el siglo XVI. Estos son textos anónimos que están centrados en un suceso o una persona importante. Los romances destacan emociones espirituales. Los romances se dividen en romances viejos populares. Los romances viejos son anteriores del siglo XV. Sus autores eran anónimos. Eran propagados mediante transmisión oral y se caracterizaban propios en aquella época. Y también hay romances nuevos artísticos. En esta época sí habían autores conocidos, los romances nuevos tenían autores conocidos. Están desde mediados del siglo XVI y engloban todo lo compuesto por poetas y dramaturgos. Ahora hablaremos sobre las primeras manifestaciones líricas de la lengua castellana. Bueno, las primeras manifestaciones literarias de la lengua castellana fueron las jarchas. Las jarchas son breves poemas que se caracterizan mediante una mujer, la cual mediante esta expresaba sus expresiones amorosas. Un ejemplo de una jarcha puede ser: mi corazón se va de mí, oh Dios, ¿cuándo acabará? ¿Cuándo volverá a mí? Tan fuerte el dolor por el amado, enfermo está, ¿y cuándo sanará? Bueno, aquí también están las muatzajas. Esto es un tipo de poema que tuvo un esplendor en el siglo IX y en el siglo XII. Estos son versos cortos propios árabes. A esto se refiere una muatzaja. Una muatzaja son cancioncillas al estilo cristiano. Ejemplo de una muatzaja puede ser: solo con los rubios se deleitan mis ojos. Ramos son de plata, que acechan hojas de oro. Sobre el caballero en la Edad Media. El caballero en la Edad Media era un personaje difícil de entender, una figura de la Edad Media que pisó muy fuerte en Europa. Nos situamos en la época medieval, en el siglo XIII, año 1250 después de Cristo. El caballero era lo más importante de una ciudad, no era solo un hombre que montaba a caballo con armadura. Hay varios tipos de caballeros, pero por lo general un caballero es un guerrero a caballo que servía al rey, ya sea por defensa o por dinero. Para poder ser un caballero teníamos que ser hijos de la alta realeza por el cantar de gesta. Durante la plena Edad Media, es decir, durante el siglo VI y VIII, la vida en la península estaba marcada por la reconquista. La nobleza se peleaba por los musulmanes para recuperar sus territorios. ¿Qué es un clero? El clero es el que educaba al pueblo con la fe para lograr su salvación. El pueblo llano se dedicaba a las tareas del campo. Los cantares de gesta, peculiar por su género narrativo y su poesía ética.
El cantar del mío Cid. Solo se conversaba en incompleto que recoge la historia de un personaje real que vivió el siglo VI. Vamos a hablar un poquito más sobre el cantar de gesta. El cantar de gesta junto a los juglares eran sobre los que hablaban de historias o narraban noticias. Como aclaración, este es un mapa conceptual, el cual se caracteriza por tener líneas, conceptos, palabras claves o palabras enlaces y ayuda a construir nuevos conocimientos. Gracias por la atención.